Perfecto, súper. Entonces, efectivamente, como nuestra hermana Belén comentaba, hoy nosotros iniciamos una nueva serie. Ya hemos terminado en nuestra serie del Sermón del Monte. El presbítero Daniel, el domingo anterior, estuvo predicando esta parábola de los dos simientes o cimientos o constructores, como ustedes así quieran llamarle. Y hoy día nosotros iniciamos, o más bien, más que iniciamos, continuamos una serie que habíamos dejado ahí stand-by en el año 2019 para retomarla ahora. Así que yo quiero invitarles a que puedan ustedes abrir sus Biblias allí en Hechos, capítulo 7, la parte final, versículo 54, mirando hacia el capítulo 8, para que podamos nosotros hoy día reflexionar en la palabra de Dios a partir de esta nueva serie titulada El Evangelio fuera de las cuatro paredes. Pero para introducir vamos a tener un momento de oración y así luego poder, si Dios quiere, compartir el texto y una presentación que tengo para ustedes el día de hoy, ¿ya? Así que les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Señor, queremos pedirte que tú nos dirijas en este día, que tú puedas bendecirnos. Gracias por tu palabra leída, gracias por este culto que estamos haciendo a tu nombre. Queremos, Señor, que tú seas bendecido, que tú puedas ser exaltado y que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que nos habla a través de ella y en esta hora queremos humildemente escuchar, Señor, tu voz. Pedimos que tú nos bendigas y nos dirijas en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, voy a ver si puedo, ahí está, para poder compartir mi pantalla con ustedes y explicarles un poquito acerca de lo que se trata nuestra nueva serie, el Evangelio fuera de las cuatro paredes. Esta es una serie que nos va a acompañar durante este periodo mayo-agosto, ¿ya? Y como ya les comentaba, es una serie basada en el libro de los Hechos. Así que yo creo que puedan ustedes disponerse a leer tal vez este libro histórico. Tal vez quizás durante esta semana repasando los primeros 8 capítulos que tal vez algunos de ustedes no estuvieron cuando nosotros iniciamos esta serie, para que de esa forma, poniéndose a tono, puedan seguirnos durante los siguientes textos hasta el capítulo 12. Nosotros, la serie anterior, habíamos titulado dicha serie como Testigos de una misión. Entonces, estuvimos ahí abordando los capítulos 1 al 8, donde hablamos acerca del inicio de la iglesia en Jerusalén. Si ustedes recuerdan un poquito, voy a ser bastante breve con respecto a eso. Estuvimos también trabajando un poco ese día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió a la iglesia, según la promesa dada por Jesús allí en el capítulo 1. Hablamos principalmente también de este personaje que es Pedro, a través de sus sermones, a través de sus milagros, los hechos que llevó a cabo como líder de la iglesia. Y también observamos cómo la iglesia, a través de la predicación de la palabra y la comunión de la misma iglesia, Dios iba añadiendo personas a la iglesia cada día. Sin embargo, esto no era fácil porque había persecución, había oposición, y de hecho cerramos esa sección del capítulo 1 al capítulo 8 con el martirio o la muerte del diácono Esteban. Así que, de hecho, hoy día retomamos un poquito de esa parte en el capítulo 7 como para hacer el puente con lo que hoy día nosotros vamos a tratar. Pero eso es lo que estuvimos nosotros viendo anteriormente a través de ese título, Testigos de una misión. Y hoy día nosotros iniciamos o continuamos esta serie del Evangelio basado en cuatro paredes, perdón, fuera de las cuatro paredes, y donde a grandes rasgos estos van a ser nuestros
textos o títulos o secciones que vamos a trabajar del capítulo 8 hasta el capítulo 12, abordando todos estos sermones con la ayuda del Señor. Así que, por favor, no te pierdas nada de esto para que puedas ir con nosotros acompañándonos, puedas ir observando el pasaje, cómo va dándole vida y vamos viendo cómo el Evangelio no solamente se expandió en Jerusalén, sino también en toda Judea y en Samaria. Y hasta ahí vamos a llegar solamente porque luego del capítulo 2 en adelante vamos a ver cómo el Evangelio se expande hasta el fin del mundo. Así que para comenzar me gustaría aclarar algunas cositas con respecto a nuestra nueva serie, con respecto a nuestros objetivos. Nosotros tenemos dos grandes objetivos al iniciar esta continuación de la serie. Y el primero de ellos tiene relación con observar. Nosotros queremos observar cómo el Evangelio se expandió por medio del testimonio de la iglesia triunfante, esa iglesia primitiva del primer siglo, esa iglesia de Cristo, no solamente, reitero, en Jerusalén, sino también por toda Judea y Samaria, según la misma promesa que hizo Jesús allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando el Espíritu descendiera sobre la iglesia, ellos serían testigos, ellos darían testimonio de estas buenas nuevas a todo el mundo, donde los capítulos 8 al capítulo 12 son la segunda sección de este versículo 8 del capítulo 1. A pesar de, reitero, la persecución y la oposición, como ustedes van a ir observando, mediante vamos estudiando el texto. Pero nuestro deseo no solamente es observar, nuestro deseo también es poder motivar. Nuestro deseo es motivar a la iglesia militante. Es decir, nosotros, los que estamos aquí, los que estamos hoy día reunidos por Zoom, los que estamos en pandemia, motivar a la iglesia militante a seguir el ejemplo de la iglesia triunfante en la expansión del evangelio de la salvación. A pesar, ¿cierto?, de nuestras dificultades y también de la oposición, pero también confiando no solamente en la promesa de Hechos 1:8, sino confiando también en la promesa de Jesús allí en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Él nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro objetivo no es solamente ser meros observadores. Nuestros objetivos al momento de estudiar este texto es tomar el arado y trabajar, seguir trabajando como lo podemos observar en este libro precioso del libro de los Hechos. Así que, entendiendo eso, hoy nuestro primer sermón entonces tratará de esta cuestión, la iglesia saliendo de las cuatro paredes, a la luz de este texto de Hechos capítulo 7, versículo 54 al verso 3 del capítulo 8. Y para comenzar, me gustaría que nosotros nos pudiéramos ubicar un poquito. Ya que esto es un texto histórico, nosotros necesitamos observar dónde nos encontramos para ir siguiendo la narrativa del texto. Y así como lo hicimos con el libro de Números, vamos a ir tratando de ir ubicándonos en este mapa del primer siglo del tiempo de Cristo, del Israel, del tiempo de Jesús y de los Hechos, para que mientras vamos leyendo el texto podamos saber dónde estamos. Y lo que acabamos nosotros de leer hoy día se ubica aquí, en Jerusalén. Allí está la iglesia. Esteban acaba de morir apedreado por estos judíos que no soportaron escuchar de que Jesús estaba allí a la derecha del Padre, no soportaron escuchar de que Jesús era Dios y apedrearon a Esteban. Y eso produjo que, según el capítulo 8, la iglesia se expandiera, se dispersara por dos grandes regiones. Toda Judea, como ustedes pueden observar en el primer círculo, y también por toda Samaria. Entonces, la iglesia tuvo que dispersarse, donde solamente en Jerusalén quedó los apóstoles,
porque entendían ellos que su deber era quedarse allí junto a la iglesia que ya había iniciado, y también porque la verdad es que la persecución que se inició aquí en el capítulo 8, principalmente no era en contra de los cristianos hebreos, sino más bien de los cristianos helenistas como lo eran Esteban. Entonces, ellos se dispersaron, ellos fueron perseguidos, mientras que los apóstoles, ellos permanecieron allí en Jerusalén. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a ir viendo cómo el evangelio avanza por Judea y por Samaria, pero hoy día solamente nos vamos a quedar aquí, cómo ellos tienen que salir corriendo debido a esta persecución por medio de Pablo. Ahora, a modo de introducción, me gustaría a mí eh, poder pensar junto con ustedes aquello que nosotros entendemos como el crecimiento de la iglesia. Nosotros cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, cuando nosotros pensamos en la expansión del evangelio, comúnmente nosotros pensamos, ¿cierto?, en lo que son estos ejemplos, estas ilustraciones como la semilla, ¿cierto?, que es plantada, que es sembrada. Pensamos en los campos, pensamos en cosas agrícolas, donde, de hecho, en muchas ocasiones nosotros hacemos dibujos con respecto a esto para ilustrarle a los niños lo que significa evangelizar. De hecho, hay iglesias que se llaman a sí mismo como el sembrador y son confundidas en ocasiones como con instituciones agrícolas. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos en la evangelización de esta forma porque la verdad es que la Biblia nos permite a nosotros tener ese pensamiento, relacionar esas cosas. Hay parábolas, por ejemplo, como la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, de Lucas 8, que nos hablan, ¿cierto?, de Jesús como un sembrador sembrando la semilla en diferentes terrenos. Y de hecho, cuando Jesús habla de personas que están listas para poder creer en el Evangelio, él usa metáforas como la mies y la de los obreros, donde él habla de que la mies es mucha, los obreros son pocos y que tenemos que orar al Señor para pedirle que Él envíe obreros a su mies. Por tanto, no está mal que nosotros pensemos en crecimiento de la iglesia o en expansión del Evangelio bajo estos parámetros. Sin embargo, lo que me gustaría así llevarte a pensar con respecto a esto de sembrar es, ¿qué pasaría si la semilla del reino de Dios, si la semilla que se expande por el mundo se materializa en tu sangre? Es decir, si la semilla fuera tu sangre, la sangre del martirio, como diría Tertuliano, la semilla que se expande o que expande el evangelio fuera tu propia vida, ¿qué tan dispuesto estarías tú de expandir el evangelio fuera de las cuatro paredes, a costa de tu vida, a costa de tu bienestar? Porque si nos quedamos solamente en esa idea, es en esa ilustración de lo bonito que es evangelizar, de tirar la semilla y que a lo mucho un pajarito puede comerla y nada más. Pero si llevamos esa metáfora, esa ilustración a nuestra propia vida, si la semilla nos costara, si sembrar nos costara a nosotros la vida, ¿hasta qué punto tú y yo estaríamos dispuestos a predicar el evangelio? ¿Y por qué pregunto esto? Porque hay un texto en Juan 12, versículo 24, donde Jesús dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, este se queda solo, dice el texto. Pero si muere, produce mucho fruto. Y aquí Jesús está refiriéndose a su sacrificio. Él está refiriéndose a lo que Él vino a hacer a este mundo, para que el evangelio fuera propagado, para que el evangelio cambiara vidas. Alguien tenía que sacrificarse, alguien tenía que morir, alguien tenía que dar su vida. Por tanto, si venamos nosotros la evangelización, la expansión del reino de Dios bajo esos parámetros, posiblemente
tú y yo no estaríamos dispuestos, ¿cierto?, a poder predicar el Evangelio, porque el costo es alto, porque estaríamos hablando no solamente de una semilla, sino que estaríamos hablando de nuestra propia vida, estaríamos hablando de nuestro propio bienestar, estaríamos hablando quizás de lo más preciado. Sin embargo, a través de la historia, así como ustedes pueden observar en el pasaje de hoy, el Evangelio se expandió mediante la muerte y el sacrificio de muchas personas. Como leíamos nosotros anteriormente allí en la carta a Pedro, muchos han sido probados en su fe a través de la persecución, a través de el sufrimiento. Y aunque para nosotros en el siglo XXI eso pareciera lejano, yo quiero llevarte a reflexionar en eso. Porque aunque quizás esto pueda ser lejano para nosotros, sin embargo puede ser quizás la causa también de que debido a que lo vemos tan lejano, es que nosotros nos hemos acomodado y estamos tranquilos aquí en Jerusalén, disfrutando de la vida, mientras personas están muriendo sin Cristo en Samaria, en Judea. ¿Será que Dios quiere dispersarnos? ¿Será que Dios quiere movernos? Y es en eso en lo que yo quiero hoy día reflexionar. Y mi invitación para ti el día de hoy consiste en que no temas. No temas si eso sucede. No temas, no tengas miedo a predicar el Evangelio fuera de las cuatro paredes, si es que el Señor te está llamando hoy día a hacerlo. En plena pandemia, en pleno tiempo de contagio, yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar en aquello y a llenarte de valor y a aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio con valor. Y a partir de este pasaje que nosotros acabamos de leer, quiero darte 4 razones de por qué tú y yo no deberíamos temer en predicar el Evangelio fuera de las 4 paredes. Y permítame poder comenzar con mi primer punto. El primer punto tiene relación con el versículo 54. Tú y yo no tenemos que tener miedo de predicar el Evangelio fuera de las 4 paredes, porque su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, nos capacita o nos capacitará al momento de hacerlo. Noten ustedes de que Esteban está en el capítulo 7 terminando un discurso tremendo. Él está hablándole a los judíos, les está hablando de Cristo, les está diciendo de que Cristo es mayor que el templo, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que la ley, Cristo es el Salvador. Sin embargo, su auditorio, su pueblo, las personas que están escuchándolo, ellos no quieren escuchar. Ellos no hace mucho mataron a Jesús y en esta ocasión están a punto de matar a otro que predica acerca de Jesús. Sin embargo, en ese momento tan dramático, el versículo 54 nos dice de que versículo 55, que cuando Esteban estaba predicando, cuando Esteban está frente a este auditorio opositor, el Espíritu Santo lo está llenando. Él está siendo o recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Y es interesante subrayar esto, porque esto no solamente lo vemos aquí, cómo el Espíritu Santo capacita a sus siervos al momento de predicar el Evangelio y de anunciar las Escrituras. No solamente lo vemos en el caso de Esteban, lo podemos ver en todo el libro de Hechos, donde los apóstoles son llenados una y otra vez con este poder sobrenatural de su Espíritu, dándoles a ellos la capacidad de poder predicar el Evangelio con valor y de poder anunciar a Cristo resucitado frente a un pueblo, un público
hostil. Entonces, este texto obviamente nos ayuda a entender de que Jesús, cuando prometió de que su iglesia sería testigo o daría testimonio a todo el mundo, y no lo haría solo, sino apoyado con su Espíritu Santo, Él cumple sus promesas. Porque de hecho, nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer tal cosa. No tenemos la capacidad de convencer a los demás. No tenemos la capacidad de poder persuadir a los demás de creer en el Evangelio. Si es que el Espíritu Santo no nos llena. Si el Espíritu Santo no nos capacita. Y aunque ustedes quizás hoy están pensando, pero Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Bueno, la verdad es que nosotros como iglesia presbiteriana, iglesia reformada, nosotros creemos en aquello. Y de hecho, no solamente lo creemos, hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy necesitamos de que el Espíritu Santo nos llene, de que Él nos fortalezca, sobre todo en tiempos como este, donde muchos tenemos miedo de salir, muchos tenemos miedo de hablar con otros, porque hoy día el cristianismo, el evangelio no es popular. La gente te ve raro, no quiere escucharte, considera de que esto es algo subjetivo y que no tiene ni solución a ningún problema. Por eso, hoy más que nunca tú y yo necesitamos de su espíritu. Y debido a esa necesidad, a la necesidad de la plenitud de su espíritu y de la necesidad de nuestra espiritualidad, es que Él en muchas ocasiones nos hace pasar por momentos de dificultad para que tú y yo podamos experimentar dicha plenitud. Si tú quisieras estudiar un poquito más en profundidad con respecto a esto, hay un texto de Richard Ramsay que habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, tanto como un verbo como un adjetivo. Es decir, cómo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos va llenándote cada momento en el que tú lo necesitas. Pero también esta llenura del Espíritu Santo, en cierto sentido también es algo permanente según la madurez espiritual que tú tengas, donde a través de la lectura, la oración, la congregación, el buscar al Señor, tú logras disfrutar de dicha plenitud. Sin embargo, mi punto en este momento que yo quiero resaltar es este. Hoy más que nunca necesitamos predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes de mi casa, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, fuera de las cuatro paredes de mi círculo de amigos. Y aquí el Espíritu Santo es una pieza clave en dicha labor. Por tanto, no tengas miedo de predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes, porque el Espíritu de Dios que mora en ti te capacitará para hacerlo. Así que eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy. Lo segundo que me gustaría resaltar es que tú y yo no tenemos que tener miedo de predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes, porque Cristo, frente a este mundo hostil, a este mundo que no quiere escuchar, este mundo que te ataca, Cristo te defenderá. Yo creo que mires ahora un poquito los versículos 55 hacia adelante. Noten ustedes que el versículo 54 nos habla de que el pueblo está rechinando los dientes. Están furiosos, dice el versículo 54. Esteban está siendo llenado por su espíritu y él ha comenzado a poner sus ojos, observa dónde, en el cielo. Y él tiene aquí una visión de la gloria de Dios. Versículo 55. Él ve, versículo 56, los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y aquí nuevamente es importante subrayar esto en el libro de los Hechos. Esto que observa Esteban no es algo que solamente él disfruta en momentos de dificultad. Esta visión de este Dios glorioso es alguien que lo logra experimentar todo aquel que sufre. Hay varias ocasiones en este libro de los Hechos donde Dios se presenta
Cristo se presenta a los apóstoles a través de un terremoto, a Pablo a través de un sueño, tratando de animarles frente a la misión a la que ellos se encuentran. Él se revela a ellos para fortalecerles. Porque nuevamente entendemos que nosotros por nuestros propios medios no somos nada y no podemos hacer nada. Esto es una obra divina. Estos no son los hechos de los apóstoles, estos son los hechos de Jesucristo, obrando a través de la iglesia para extender el evangelio. Y aquí, en el momento más difícil, Cristo aparece. Esa visión de la gloria de Dios aparece. Y Jesús aparece allí, de pie a la derecha de Dios. Se ha discutido mucho de por qué pasa eso, por qué Jesús aparece de pie a la derecha de Dios y no sentado a la derecha de Dios. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas hacen mención de que la razón de esto tiene relación con Lucas capítulo 12, versículo 8, donde Jesús hace una promesa a los suyos. Y la promesa de Lucas es que todo aquel que confesare delante de los hombres a Jesucristo, Jesucristo mismo, delante del Padre, lo confesará. Todo aquel que testifique delante de los hombres a Jesucristo como Señor, Jesucristo mismo, delante del Padre, defenderá, testificará acerca de su Hijo. Por tanto, nota aquí, Esteban está a punto de ser apedreado. Hay testigos falsos que están diciendo mentiras acerca de él. Su pueblo está en contra de Esteban. Sin embargo, Jesús está allí delante del trono de Dios, en el verdadero tribunal, dando a favor de su Hijo, defendiendo a su Hijo delante del Padre. Todo el mundo está en contra de Esteban. Jesús está allí, delante del Padre, defendiendo a Esteban. Qué maravilloso es eso, ¿no? Bueno, tú te das cuenta, ¿no? Que no hay apoyo, las cosas van mal. Cuando notas de que las personas en las que tú confiabas te dan la espalda, cuando tus amigos se van, cuando tus familiares se niegan a escucharte, cuando te sientes solo. Allí está Jesús, delante del Padre, confesando de que tú, el rechazado, tú eres su hijo. Por eso tú no tienes que tener miedo. Porque no solamente el Espíritu Santo te capacita, sino que Cristo mismo está allí delante del Padre, testificando a favor de ti. Los judíos tenían puestos los ojos con furia ante Esteban. Pero Esteban tenía puestos los ojos en el cielo, mirando con fe a Jesús, a ese Dios entronado, a ese Dios que está allí más allá de los montes, de donde viene su socorro, como dice el Salmo 121. Ese es tu Señor, ese es mi Señor, que aunque todo el mundo nos deje, todo el mundo nos rechace, Él estará con nosotros para siempre y por siempre. Entonces, eso es lo segundo que yo quiero que tú observes. Hoy ya no tenemos razones para tener miedo. Tú y yo estamos llamados a predicar sin miedo el Evangelio fuera de las cuatro paredes, porque Cristo es nuestro defensor. Pero también, en tercer lugar, quiero que tú observes el versículo 57 al 60 y notes de que hay una tercera razón de por qué tú y yo no tenemos que tener miedo al predicar el Evangelio fuera de las cuatro paredes. Y es porque nuestros sufrimientos Dios los usará. Versículo 57 al 60. En esos versículos, el pueblo que está arremetiendo contra Esteban ha comenzado a gritar, ha comenzado a taparse los oídos, versículo 57. Lo han sacado fuera de la ciudad para apedrearlo. Y allí está Esteban, cuya muerte
está llena de Cristo. Hay muchas alusiones, paralelos con la muerte de Jesús en la muerte de Esteban. Así como Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, Esteban es muerto fuera de la ciudad. Así como Jesús, cuando estaba frente al Sanedrín, ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre allí en el trono de Dios, Esteban ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre al lado, a la derecha de Dios. Así como Jesús allí en la cruz dice al Padre, recibe mi espíritu. Aquí Esteban en el versículo 59 le dice al Señor Jesús, Jesús recibe mi espíritu. Y así también como Jesús cuando está frente a aquellos que lo han matado, lo han dañado, y dice, Señor, no tomes en cuenta estos pecados, o perdona sus pecados porque no saben lo que hacen. Esteban está diciendo lo mismo allí en el versículo 60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban está allí sufriendo. Y la forma en que él está sufriendo, en la que él está muriendo, está llena, está marcada por la vida de Jesús. Y la verdad es que así es la vida de todo cristiano, identificado con su Señor. Así es posiblemente como tú y yo moriremos, depositando nuestra fe, nuestra alma en nuestro Señor, confiando en que Él está allí a la derecha del Padre, perdonando a aquellos que nos han hecho mal, encomendando nuestro espíritu a nuestro Salvador. La muerte de Esteban está llena de Cristo. Sin embargo, hay una cosa interesante que dice San Agustín de Hipona y que me gustaría a mí simplemente resaltar aquí. Y es que San Agustín decía que la iglesia le debe a la oración de Esteban la conversión de Pablo. Noten ustedes de que Pablo está aquí presente. Pablo es Saulo, para aquellos que no entienden. Y este Saulo, que luego se llamará Pablo, es uno de los misioneros más importantes de todo el cristianismo. Es quien escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y sistematiza toda la teología cristiana. Este Saulo, que luego será Pablo, que ha aprobado la muerte de Esteban, Esteban dice en el versículo 60, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban está allí orando por aquellos que le han hecho mal, por aquellos que le han dañado, por aquellos que le están apedreando, por aquellos que lo están malentendiendo, pero también está orando allí por Esteban. Y Esteban y su martirio para Pablo no fue algo fácil de olvidar. Él luego en el capítulo 22 del mismo libro de Hechos, él va a recordar años después de que él fue el culpable de haber aprobado la muerte de este santo, haber aprobado la muerte de este siervo de Dios. Él fue influenciado radicalmente por el sacrificio de Esteban. Los sufrimientos de Esteban fueron usados por Dios. ¿Qué te dice a ti que tus propios sufrimientos no pueden ser usados por Dios para llegar al corazón de los demás? ¿Quién te dice a ti que Dios no puede usar por lo que tú estás pasando hoy día o por lo que pasarás para su gloria? Eso es una tercera cosa que yo quiero que tú notes aquí. No tengas miedo a sufrir. No tengamos miedo a sufrir, hermanos, porque todas las cosas el Señor las usa para nuestro bien y para la extensión de su evangelio. Y así como el Señor ha usado el martirio, el sufrimiento de Esteban, Él puede también estar usando hoy día tu invalidez, tus faltas, tus problemas, tu necesidad. Él puede estar usando todo para su gloria. Por tanto, no minimices, ni te escondas, ni huyas, ni le hagas el quite al sufrimiento, sino que al contrario, espéralo. Y ora para que en ti Cristo sea glorificado. Pero por último, y con esto termino mi último punto, y es que, por último,
tú y yo no tenemos que tener miedo de predicar el Evangelio fuera de las cuatro paredes, porque tu persecución expandirá el Evangelio. Versículos 1 al 4. Todo lo que se dio en el capítulo 8 se dio debido al martirio de Esteban. Eso lo comenta el capítulo 11, versículo 19. La iglesia se esparció a causa de aquello. Sin embargo, esta persecución, esparcirse de la iglesia, es algo interesante poder observarlo, porque en el Antiguo Testamento, el ser esparcido en muchas ocasiones se marca como una señal de juicio divino. De estos ejemplos tú puedes, por ejemplo, recordar la Torre de Babel. Como juicio de Dios, Él esparció a las personas, las dividió y las llevó a alejarse el uno del otro a modo de juicio. Y de hecho, Deuteronomio capítulo 28 hace mención de lo mismo con respecto al pueblo de Israel, que si ellos le negaban, Dios los iba a sacar de la tierra y los iba a esparcir por el mundo. Sin embargo, en esta ocasión, en este pasaje, aquí no hay una señal de juicio para los que están siendo esparcidos, sino para los esparcidores, para aquellos que, como Pablo, están asolando la iglesia de Dios y que sin temor ellos están buscando a las personas, hombres y mujeres por las casas, como dice el texto, para encarcelarlas. Dios está moviendo su iglesia y está impidiendo de que aquellos opositores del Evangelio crean en el Evangelio. Pero por otra parte, aquellos que han de ser salvos puedan escuchar el Evangelio por medio de estos hermanos que están siendo esparcidos. En esta ocasión, el texto no nos comenta, pero cientos de predicadores anónimos testificaron del Evangelio por la región de Judea y por la región de Samaria. Y eso es muy precioso, porque estas personas hablaban de lo que entendían, de lo que sabían del Evangelio. Sin embargo, es interesante notar que cuando la predicación se profesionaliza, cuando nosotros queremos ser los mejores predicadores del mundo, y debido a que no lo somos, nos callamos, el testimonio del cristiano pierde vitalidad. Muchos hoy día tienen miedo de hablar del Evangelio porque no son tan buenos hablando, porque no creen conocer todas las cosas, porque piensan que necesitan estudiar en un seminario o necesitan leer libros. Es una pena de que tú pienses de esa forma. El Señor puede usar, Él puede usarte, Él puede usar tu sufrimiento, Él puede usar tu situación para predicar el Evangelio. Pues no te calles, porque si Él te está llevando hacia un lugar u otro, tu labor, tu misión es predicar el Evangelio. Así que no tengas miedo de predicar el Evangelio fuera de las cuatro paredes, porque el Espíritu te capacitará, porque Cristo te defenderá, porque tu sufrimiento Dios lo usará. Y si Él desea enviarte hacia un lugar, Él usará ese lugar, ese movimiento para expandir el Evangelio. Últimas palabras para ir concluyendo. Hay un autor, un comentarista, Harrison, que él habla de que los cristianos dispersos eran más misioneros que refugiados. Y él saca esta conclusión debido al uso de las palabras que usa Lucas al usar, para la redundancia, este término de disperso o de dispersar. Porque hay varios términos en griego para poder hablar de esta acción. Sin embargo, el término que Lucas usa en esta ocasión para expresar dicha acción es un texto que significa esparcir como se esparce la semilla sobre el campo, a la luz de esa metáfora que nosotros hablábamos en el principio, ¿cierto? De sembrar el Evangelio. Y en ese sentido, me gustaría ir terminando con estas dos preguntas. ¿Dios estará esparciendo a ti, a mí, nos estará esparciendo, nos está dirigiendo hacia alguna parte? ¿Quiere el Señor
sembrarte en algún lugar de su campo para que tú puedas dar frutos, para que tú puedas predicar el evangelio? Creo yo que eso es algo que es muy importante que nosotros reflexionamos. Y yo quiero hablarte a ti como iglesia. Iglesia Cristo el Salvador. Si el Señor hoy día quiere que nosotros salgamos de las cuatro paredes, yo quiero, como iglesia, presbíteros, diáconos, hermanos, miembros que estamos aquí, no esperemos la persecución para sembrar la palabra de Dios. Para sembrar la palabra de Dios aquí, en Temuco, en nuestra comuna, en nuestra región. No es necesario esperar aquello, sino que más bien preguntémonos, ¿dónde quiere Dios que tú y yo comencemos a sembrar la palabra? Nosotros ya estamos sembrando la palabra allí en Los Ángeles, pero quizás allí falta más esfuerzo. ¿Querrá Dios quizás que nosotros comencemos a sembrar la palabra en Labranza? Donde hay tantos hermanos allí hoy día. ¿Querrá Dios allí levantar una iglesia? ¿Querrá Dios tal vez hacer algo allí para las Casas, donde vivo yo? Y donde también hay hermanos. O tal vez en Pitrufquén. Iglesia, no esperemos la persecución para predicar. Pero también quiero yo referirme por un momento simplemente a las familias. Hoy nosotros todos tenemos la oportunidad de pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Como la pandemia nos ha permitido estar encerrados, ¿cierto? Todos estamos mucho más cerca el uno del otro. Mi llamado también es que tú no desperdicies la oportunidad de sembrar el evangelio en tus hijos. Hoy más que nunca tú estás con una tremenda oportunidad de predicarle el evangelio a tus hijos, o a tus padres, o a tus hermanos, o a tu cónyuge, o a tus vecinos, a tus seres queridos. Aprovecha la oportunidad de predicar el evangelio a la luz de lo que nuestro Señor te ha dado. Pero también quiero yo referirme a ti de manera personal, creyente, hermano que perteneces a esta iglesia. La semilla no se esparce sola, hermano mío. Todos tenemos la misión de testificar de nuestra fe. Yo sé que predicar el evangelio no es fácil. Yo sé que hay mucha oposición en el tiempo de hoy. Yo sé que la situación no es fácil en nuestro tiempo. Sin embargo, yo creo que tú recuerdas que el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti y Él ha prometido capacitarte. Cristo ha prometido capacitarte, guiarte. Por tanto, no dejes de anunciar el evangelio. Y por último, quiero referirme a aquellos que por primera vez están aquí tal vez con nosotros. Los no creyentes, los que están de turistas visitándonos. Si tú no has creído en Cristo, yo quiero decirte humildemente, hermano, amigo, Cristo murió en la cruz por ti, para que tú puedas ser salvo. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, que somos parte de la iglesia, nosotros como cristianos estamos dispuestos a sufrir y a sacrificarnos para que tú puedas escuchar el evangelio. Sin embargo, yo te suplico que no rechaces a Jesús. No rechaces su palabra. No te tapes los oídos como lo hicieron estos judíos, sino que cree en la buena nueva del evangelio. Y la buena nueva del evangelio es que Cristo está reinando. Él está a la derecha de Dios. Él tiene todo el poder del mundo y Él puede cambiar tu vida. Así que así nosotros comenzamos nuestra nueva serie esta semana, entendiendo de que ustedes y yo no tenemos que tener miedo de predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes. Y así continuaremos con la ayuda del Señor durante estos meses hasta llegar al capítulo 12. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos.